La búsqueda de la longevidad es una fuente de investigación constante. ¿Cómo vivir más y mejor? Es una pregunta cada vez más aprovechada por las compañías que venden productos y tratamientos para lograrlo. Pero, ¿cómo de realista es esto? ¿Y cómo se ha convertido el acceso a diagnósticos tempranos y las tecnologías de salud y estética en un privilegio de quienes pueden pagarlo? Vamos a conversar con la doctora María de los Ángeles Romero. Ella es médica cirujana de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y máster en Medicina Estética por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. En primer lugar, gracias por acompañarnos hoy aquí en France 24. Un informe de las consultoras de Future Laboratory y Together Group revisó el vínculo actual entre la longevidad y el lujo, el acceso a salud, que es un derecho y debería ser accesible a toda persona. En realidad, hoy en día depende también de cuánto puedas pagar para sentirte mejor y verte mejor. En efecto, la salud es un derecho. Sin embargo, siento que esta rama hacia la longevidad, la medicina estética y regenerativa sigue siendo un privilegio actualmente. Es una industria que está en auge, cierto, pero desarrollar tratamientos, protocolos cuesta, es costoso. Así que actualmente sigue siendo un lujo. Sin embargo, se ha hecho muy popular, por lo cual cada vez es más accesible. Y recordemos que la base de la longevidad no depende únicamente del dinero. Esas decisiones cotidianas, los hábitos diarios, en realidad generan mucha más longevidad que lo que te puede generar un ADN de salud, que es uno de los que más está de moda actualmente. Bueno, y es que estamos viendo que se está poniendo de moda también tener un tipo de cara en concreto, un tipo de cuerpo en concreto, muchas veces, pues bueno, aupado por grandes figuras del cine, de la música en general, políticos también. Escuchamos incluso hablar a Xi Jinping y a Vladimir Putin de vivir 150 años. Pero, ¿qué tanta salud hay detrás de estos estereotipos? Sí, esto es súper importante. A ver, la mayoría de las figuras que promueven esto viven de su imagen. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El llamado siempre es a que cualquier intervención sea guiada por un médico, por un profesional en el área, ¿ya? Porque todo procedimiento tiene sus riesgos. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, el Ozempic está muy de moda, sí, en efecto, tiene muchos riesgos, así que siempre tiene que ser administrado bajo la vigilancia médica. Eso es lo más importante, que más que querer cumplir con un estereotipo, nos mantengamos fieles a nosotros mismos y sanos cada vez viendo hacia esa longevidad. Claro. ¿Y qué tipo de riesgos puede suponer ponerse en manos de un médico que igual no está haciendo las cosas como debería hacerlas? Sí, en este caso, pues la ética es súper importante y los riesgos van desde cicatrices, manchas, hasta la muerte. O sea, en Latinoamérica hemos visto muchísimos casos de pacientes que mueren bajo manos de cirujanos que no están correctamente entrenados en cirugía plástica, por ejemplo. Entonces es sumamente importante. Y tratamientos como el que ya mencioné antes, por ejemplo el Ozempic, se ha descrito que tiene riesgo de desarrollar ciertos cánceres, algún tipo de enfermedad en el páncreas, por ejemplo, de la vesícula biliar. Entonces sí hay riesgos importantes en todos estos tratamientos. Más allá de la cirugía estética, ¿qué otros procedimientos, quizás muchas veces también de la propia alimentación, puede ayudar a las personas, bueno, pues a verse más jóvenes o a verse más saludables al menos? Sí, bueno, como decía antes, ahora la base está en la prevención. Entonces hábitos saludables como el ejercicio físico, como mejorar la masa muscular, como la dieta, como el cese tabáquico, es súper importante y pueden tener un gran impacto en nuestra vida y en nuestra longevidad, incluso en el aspecto de la piel, por ejemplo. Yo siempre soy partidaria y le explico a mis pacientes que antes de invertir en uno de estos tratamientos, que generalmente son, como dijimos, lujosos o costosos, es preferible que inviertan en una buena alimentación, nutricionista, hacer ejercicio, porque de nada vale gastar un montón de dinero en hacer un tratamiento que, si no te estás cuidando adecuadamente, pues los resultados no te van a durar. Claro. Vamos a hablar de esa promesa de la longevidad, de una vida mucho más larga. Hemos escuchado también pues, una de las imágenes que se vio de grandes líderes hablar de vivir eso, más de 100 años. ¿Es esto hoy por hoy una promesa real o de momento parece más una utopía? Sí, por los momentos, a ver,
se están poniendo de moda muchos tests, por ejemplo, de ADN, para saber tu edad biológica, una resonancia magnética que va de todo el cuerpo. Y esto nos está dando mucha información, pero eso hace falta contextualizarlo. No forma parte de ningún protocolo probado anti-age o para la longevidad. Está este caballero Brian Johnson que está experimentando con su propio cuerpo muchos tratamientos, pero un tratamiento o un experimento realizado en un individuo no se va a reflejar en una población. A ver, no nos va a dar cambios tan a corto plazo. Hace falta mucha más investigación. Por tanto, parece ahora mismo que sí que es más una gran quimera de la especie humana. Y se ha hablado muchas veces de esa barrera de los 100 años. Parece que a partir de ahí el cuerpo humano tampoco se sabe bien si estaría preparado para sobrevivir. Pues tenemos casos, obviamente, que superan los 100 años, pero parece que básicamente nuestras células se van deteriorando de una manera mucho más rápida. Sí, es correcto. Se habla mucho de que la meta es que lleguemos hasta los 150 años, pero yo creo que el verdadero reto es que tengamos una vida activa, sin dolencias, a los 70, 80 años, que es nuestra expectativa actual de vida, ¿cierto? O sea, ¿para qué nos vamos a enfocar en prolongar demasiado la vida si aún tenemos cosas que nos atañen en la población que estamos actualmente? Pero muy interesante esto que nos señala. Es mejor llegar bien a una vejez quizás menos avanzada que llegar a una vejez demasiado avanzada pero sin poder disfrutarla. Claro, así es, y eso genera además muchos otros retos. ¿Cómo nos vamos a mantener? O sea, económicamente, socialmente, una población que a los 80 años de repente le cuesta sobrevivir, entonces económicamente, ¿cómo la vamos a sostener hasta esas edades que hablan actualmente? Pues doctora María de los Ángeles Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, feliz día. Pues nosotros así vamos a despedir este programa matutino en France 24, pero eso no significa que dejemos de contarles todas las noticias. Vamos a volver en unos minutos con mucho más.